Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. Transmitimos una vez más En la hora en curso, nuestro programa Construyendo Humanidad, edición número 49. desde aquí, desde Barquisimeto, Estado Lara, ciudad musical de Venezuela, entre la belleza y encanto de ese rojo y trinar del cardenalito que es nuestra pasión y entrega al trabajo, desde el manto donde caminamos simbolizado por el amarillo de las flores del Araguaney, y entre el crepúsculo y amanecer larense en sus ocasos multicolores. Encantado de estar con vosotros. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que seáis partícipes de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén. Cuando pensamos en construir humanidad, que es el programa que compartimos, entendemos que debemos trabajar en ello, que es una obra, y esta obra es infinita, mirífica, portentosa, extraordinaria, porque no solamente abarca nuestra vida en sí misma, sino que también se extiende a la sociedad y al mundo, y mucho más aún a esa realidad interior que ignoramos y que es la meta, conquistarla, previamente conocerla. Así, en Construyendo Humanidad, hacemos posible ese porvenir luminoso que, repito, debemos edificar aquí y ahora. Y ese es el planteamiento de los grandes seres que nos han predicado la verdad, lo real, el conocimiento autorrealizador que es totalmente crístico, geovístico, búdico, brahmánico, quetérico, etc. En otras palabras, ese conocimiento deviene de diversidad de fuentes del ser y también de los seres autorrealizados que nos han legado esa joya pristina, preciosa, para que nosotros nos convirtamos en hombres verdaderos, en humanos totalmente y al tenor en una divinidad. Porque lo humano es divino y lo divino es humano. Y lo es porque el amor contiene esos dos principios que los une, que los enlaza. Por eso Hermes Trismegisto dijo, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Y ciertamente es así, porque siglos después, nuestro Salvador Yeshua Empandirá, que es el único entre los únicos, nuestro Redentor y Liberador, nos enseña un único camino, un único mandato, que amemos, y muy especialmente que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Y esta es la gran clavícula que encierra todos los misterios y que en síntesis es la tejedora, es el tejido, es el traje de bodas del alma, o aquellas palabras que nos dice también Pablo cuando nos exhorta a la vestidura de amor, vestíos en amor. Entonces vemos aquí que el amor no es solamente un sentimiento, una emoción, no, tampoco es un acto, ni tampoco es sexualidad, tampoco es solamente un vínculo, un sentir, un compartir, no, tampoco es totalmente aquello que llaman devoción profunda o lo que también llamarían aquello de agape, no, porque el amor no es solamente eso, repito, sino que abarca una dimensionalidad más profunda y nos lleva al espacio crístico, a la vivencia crística, al Cristo mismo. Y al llegar a esa profundidad, a esa dimensionalidad crística, somos partícipes de la salvación porque Él nos salva. ¿Quién es Él? El Cristo cósmico, que emana hacia nosotros el Cristo íntimo. Por eso el Cristo es impersonal, no es una persona, igual que el amor. Y en esa impersonalidad y perfección nos va perfeccionando. Él en nosotros, no nosotros en Él. Pero para ello, Él debe encarnarse en nosotros. Y esto es exacto, inequívoco, que es lo que ignoramos la mayoría. Porque aquí contemplamos y entendemos, según la ciencia pura, de que este asunto no es de creencia, no es de ideología,
no es de fanatismo o de dogma o de convenismo o de una actitud, no. Ni siquiera es un asunto de estado interior, no. Es un asunto de perfección en el amor, para el amor y por el amor. ¿Por qué hablamos tanto del amor en construir humanidad? Porque es el desiderato único, máximo, es el leitmotiv de todo lo que ha sido y será, en su substancia, en su esencia, en su núcleo. Porque cuando nosotros observamos lo más pequeño, dijéramos, por decir algo y un ejemplo, el átomo, aunque sabemos que hay espacios más pequeños, encontramos allí el principio de unidad. Y cuando miramos una catarata, admiramos allí el principio de unidad. Cuando vemos una roca y la abrimos en su fuerza coherente, contemplamos allí un principio y una fuerza de unidad. Pero esa fuerza, ese principio, no es mecánico, no es autómata, ni es casual, no, sino que está regido por unos principios inteligentes. Y esos principios inteligentes son realmente crísticos, es decir, contienen esos principios la inteligencia crística, la voluntad crística y la omnipotencia crística. No son palabras. ¿Que es difícil entender esto en el estado en que nos encontramos de inconsciencia? Sí. ¿Que también es difícil explicarlo? Sí. Pero podemos intuirlo con nuestra conciencia. Nuestro espíritu puede ayudarnos a comprender estas palabras. Y las mismas nos llevan a la exhortación de que podemos despertar en el amor y en él nuestra conciencia despertará. Porque el amor y la conciencia son en sí idénticos, en esencia, en fenómeno y en realidad. Por lo tanto, profundizando en el tema que compartimos, tenemos la vía de la conciencia para despertar en el amor, amar y ser partícipe del amor y tener acceso a Dios, que es lo real en orden y en posibilidad. Porque ese fue el propósito de que el Cristo, nuestro Salvador, Yeshua en Pandirá, descendiera por mandato del Padre para enseñarnos vivamente, directamente, humanamente, en sangre y carne, lo que es el amor. Entonces, si despertamos conciencia, despertamos en el amor y nos comenzamos a perfeccionar en el amor, porque el amor como Cristo nos perfeccionaría por mandato de nuestro Padre. Y esto es una ciencia y que se ha conocido en la antigüedad y en todos los tiempos como el drama cósmico y pertenece a los misterios de la alta iniciación. Esa alta iniciación está regido por seres conscientes, por hombres perfectos, por una divinidad crística solar y que está constituida por el círculo consciente de la humanidad solar y que tiene su representación aquí en el planeta Tierra en varios escenarios y que tienen sus templos y que es más real que nosotros, porque nosotros somos una posibilidad, ellos son ya lo que son. Ese círculo consciente de la humanidad solar, dentro de su constitución, se encuentra un miembro ilustre que es Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, sin genealogía, semejante al Hijo del Hombre. Por eso existe la iniciación de Melquisedec, que es la iniciación del fuego. Y aquí estamos conectados con la ciencia pura en sus principios. Solamente entonces, despertando nuestra conciencia, podemos desarrollar esa posibilidad de despertar en el amor y de tejer, de crear el traje de boda del alma, ese vestido de amor y poder lograr la iluminación y tener acceso al mundo de la luz, a la morada de nuestro Padre, a los cielos celestes de Pablo y a las dimensiones superiores del espacio de la naturaleza y del cosmos, de la ciencia pura. Ahora, para despertar la conciencia, no existe otro método real, viable, exacto, inequívoco, que morir en el yo. Pero aquí estamos hablando de una muerte psicológica verdadera, auténtica, que está mucho más allá de lo que plantea la psicología oficial, catedrática o universitaria. Estamos hablando de la psicología gnóstica, de la psicología crística, de la psicología búdica, que sí, en sus principios,
en sus leyes, en sus ordalías, en su probismo, debidamente experimentado en nosotros, nos lleva a la aniquilación del yo. Y esto es algo interesante y muy profundo, porque cuando dijimos psicología gnóstica, estamos hablando del principio sabio de la psicología, porque el adjetivo gnóstico en este caso significa el conocimiento encerrado como esencia de la psicología. Comprendiendo esto desde el punto de vista semántico y dialéctico, podemos entender entonces aquellas palabras escritas en el frontispicio del templo de Delfos, donde decía nocete ipsum, homo nocete ipsum. Pero aclaro que a la palabra nocete le suprimieron la G, porque nocete viene de gnosis, viene de gnóstico, de gnostizante, con G. Esto debemos aclararlo porque no solamente es ciencia pura, sino que es la verdad. Cuando llegamos a este punto de la dialéctica, de la nociología, nos conectamos con el ser y sabemos que para cristalizar el ser dentro de nosotros, en otras palabras, en todo el proceso autorrealizador, cristalizamos el alma, sus vehículos y creamos nuestro espíritu solar totalmente autorrealizado, lo convertimos en maestro, aviene posteriormente, si es la voluntad de nuestro Padre y de la divinidad, en el Cristo, la cristificación y su proceso. Porque aquel que piensa que encarnar al Cristo es una ley, es sencillo, y cualquiera lo hace, se equivoca. Porque el Cristo dijo la dificultad para entrar al reino. En varias palabras, así nos los enseña. Y hay uno interesante que quiero mencionar. Aunque esta palabra, esta joya, no está registrada porque fue suprimida de la Biblia canónica. Sin embargo, en la tradición, no solamente se le atribuye a Jesús el Cristo, nuestro Salvador, Yeshua en Pandirá, sino también a Krishna como encarnación de Vishnu, que es allá, en esa tierra, en esa cultura, el Cristo. Porque ya hemos dicho que es impersonal. En todo caso, la palabra es la siguiente. Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Esto sería en la voz de Krishna. En la voz de Jesús sería: entre 1000 hombres que me buscan, uno me encuentra. Entre 1000 hombres que me encuentran, uno me sigue. Y entre 1000 hombres que me siguen, uno es mío. En modo alguno quiero alterar las enseñanzas. Solamente comparto, informo a la conciencia pública, a la audiencia, de que todo no está escrito. Aunque sí fue escrito, pero fue adulterado, suprimido, cortado, etc. También hay algo interesante al respecto, que en el Evangelio no canónico, apócrifo, de Tomás, que se conoce como el Evangelio gnóstico de Tomás, dice: el que me busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el todo. Total, lo que quiero transmitir en este instante es que si amamos porque estamos conscientes, somos partícipes del Cristo íntimo, porque Él en ese nivel expresará en nosotros su amor y así sin duda amamos y estamos conscientes. Pero si el Cristo en sustancia, si el principio crístico no se expresa en su voluntad, en su gracia y en su verdad, ni amamos ni estamos conscientes, sino que soñamos. Y esto es algo realmente lamentable, porque así nos encontramos. Ahora, quien tiene alguna duda de esta afirmación categórica de que solamente muriendo en el yo, desintegrándolo verdaderamente a nivel atómico, incluso en los espacios moleculares y electrónicos del mundo de la mente y en el nivel donde haya lugar de existencia del yo, voy a referir entonces unas palabras diamantinas de Pablo a los Colosenses en su epístola, capítulo 3. Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Interpreto de que aquí ya aparece la clave, cuando nos exhorta y nos expresa porque habéis muerto. Esto significa que para lograr que el Cristo se manifieste en nosotros, debemos haber muerto como persona, como yo, como ego, como anticristo e incluso como vivo o como cuerpo físico. Sin embargo, como estos son momentos inherentes al proceso de la resurrección muy avanzado de segunda montaña, en esa ciencia iniciática que les comenté del probismo o del drama cósmico, vamos a referirnos a lo inmediato, que sería la primera montaña o que sería al menos la primera iniciación de misterios mayores según el orden de Melquisedec, rey del mundo. En esa escala también necesitamos haber muerto. Y eso significa psicológicamente, en esa dimensionalidad, una muerte real psicológica, en ese espacio psicológico, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros instintos, con nuestros procesos oníricos, con nuestra intencionalidad, con nuestros actos, etc. Pero sin duda alguna debemos haber muerto, para que así Cristo, que es nuestra vida porque la aspiramos, porque es nuestra vida porque la anhelamos, porque es nuestra vida porque renunciamos al yo, Él se manifiesta en nosotros y nos glorifica, hasta que por fin, según Él voluntad, según Él en su voluntad y verdad, logra salvarnos totalmente. Y allí se abrirían posibilidades a la segunda montaña y que son trabajos avanzados que muy pocos pueden lograr y que muy pocos lograrán. Pero somos llamados todos. Recordemos las palabras que he dicho cuando el Cristo dice la dificultad y describe esa dificultad para entrar al reino. Muchos serán llamados y pocos serán escogidos. Continúa el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Interpreto en el contexto que estamos hablando. ¿Qué es lo que va a morir? Nos especifica aquí Pablo y dice lo terrenal en vosotros y describe los yoes, describe nuestros errores psicológicos y describe nuestros hábitos anticrísticos, que ya los mencioné. Y entre ellos uno muy grave que es la fornicación. Ahora, hay una clavícula añadida aquí, maravillosa, cuando él dice que esto es idolatría. Esto significa entonces que aunque a nosotros no nos agrade, que aunque nosotros lo ignoramos, somos idólatras, porque todo nosotros tiene fornicación, tiene impureza, tiene pasiones desordenadas, tiene malos deseos, tiene avaricia, tiene desobediencia, etc. Es decir, no somos justos y por tal somos idólatras. ¿Qué les parece, hermanos, hermanas, esta enseñanza tan maravillosa? Eso es lo que hay que morir en nosotros.